Hay que reconocer que la estupidez humana no tiene límites y además de no tener límites no tiene tampoco lugares donde ubicarse. Puede ser estúpido el señor que te encuentras por la calle pidiendo la cola en el pan, o puede ser estúpido el propio presidente de los Estados Unidos. En este último caso, decir que este señor es estúpido o que sus asesores lo son puede parecer una postura política, pero créeme, nada más lejos de la realidad. Equiparar el IVA, el impuesto del valor añadido que pagamos en Europa por los productos que compramos, con un arancel o con una política contraria a la competencia es totalmente absurdo. Y hoy quiero explicarte brevemente un concepto fundamental para entender por qué Trump está haciendo esto o va a hacer esto de los aranceles con Europa, independientemente de cualquier sentido. Y esto no es ni de izquierdas ni de derechas, como se suele decir. Es mera ciencia económica. Es un hecho, es un fact. Entonces, déjame que te lo explique y entenderás de qué te estoy hablando. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es lunes, es día 17 de abril, 17. Sí, de abril. ¿Por qué de abril? 17 de febrero, madre mía, cómo están las cabezas. Este es el capítulo 1400 de Bala Extra, porque el viernes, por lo que sea, no se grabó Bala Extra ni se publicó Bala Extra. Por lo que sea, es fundamentalmente por una semana agotadora que me dejó sin posibilidades de llegar al viernes con ánimo de grabar, ni con entrevista ni sin entrevista. Bala Extra, para terminar de decir el copy y no quedarme incompleto, es un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con los aranceles que el señor Donald Trump quiere imponer a Europa, de momento sin fecha, pero que de ser así haría que los cada vez menos productos estadounidenses que consumimos en la Europa continental, en la Unión Europea específicamente, se encarecieran mucho. Mirad, lo que está usando Donald Trump y su equipo para hablar de establecer aranceles con otros países varía bastante. Hay un señor de origen hispano, Peter Navarro, que es asesor comercial del presidente, un inepto y un estúpido absoluto, que le tiene convencido, o sin más, se ha dejado él convencer y está llevando a cabo esta política o la está formulando, la política de establecer aranceles con Europa, por una razón absolutamente peregrina. Se pueden mencionar los aranceles con China en un país como Estados Unidos, que, como ya he explicado, está en el comienzo de su declive como primera potencia del mundo, y veremos cómo, como cualquier potencia en declive, lo primero que hace es intentar cerrar fronteras. Cuando Trump dice hacer Estados Unidos nuevamente grande, en realidad lo que está diciendo está reconociendo, por decirlo mejor, que Estados Unidos ya no es grande. Es falso, Estados Unidos es un gran país, sigue siendo una gran economía, pero no es menos cierto que China, el otro día lo escuchaba en el podcast de los compañeros del orden mundial, indispensable, no es el fin del mundo, hablando sobre la geopolítica del mar del sur de China. 9 de los 10 puertos más importantes del mundo, puertos marítimos, están en Asia. El 10º, no es que sea uno de esos 10, no. El 10º es el de Rotterdam. Los otros 9, 7 son chinos. Y un 8º, que no está en China, en realidad está bajo el control de China. Que China va a ser la próxima potencia mundial es absolutamente incuestionable.
no lo digo yo. En realidad es algo que están descontando ya prácticamente todos los economistas, todas las personas expertas en estas materias. Y ahí cabe pensar que Estados Unidos intenta defenderse como un gato panza arriba de un gigante como China, que en realidad tiene una capacidad comercial enorme, tiene una capacidad productiva y manufacturera enorme y es un mercado enorme. La lucha entre esas dos grandes potencias que van a bipolarizar el mundo en las próximas décadas es evidente y está claro que va a haber una guerra fría comercial, una guerra fría económica, ya existe desde el primer mandato de Donald Trump. Biden no desescaló lo suficiente aquello y Donald Trump va a seguir escalando. Eso no ha hecho que la balanza comercial de Estados Unidos sea cada vez más deficitaria. Desde luego lo es con Europa, que es en esto una pagana importante. Posiblemente porque Europa se enfrentó a Putin, que es un aliado de Trump, aliado, o al menos, como suelo decir yo, o al menos Trump está pillado por a esa parte, sálvase a la parte de su cuerpo, por Putin. Pero lo fundamental y lo que tenemos que entender aquí es que Estados Unidos ha formulado que va a establecer aranceles a la Unión Europea porque la Unión Europea tiene el IVA. El IVA, como sabéis, es un impuesto al consumo. Es un impuesto, el menos justo, dicen, de todos los impuestos, en la medida en que ganes más o ganes menos, pagas el mismo IVA por las cosas. Cierto es, dicen otras voces más liberales o más conservadoras también, que quien más compra, más impuesto paga. Si tú gastas más porque tienes más, pues evidentemente pagas más IVA. Pero la realidad es que no es un impuesto redistributivo como lo es el impuesto de la renta de las personas físicas o cualquier otro impuesto. Independientemente de las políticas fiscales europeas, que más o menos todas tenían impuestos al consumo, es decir, que cuando tú comprabas algo, una parte de lo que pagabas por ese algo era un impuesto, se terminaron unificando o armonizando, por decirlo mejor, una serie de impuestos de valor añadido que, aunque con ligeras variaciones, vienen a ser lo mismo en toda Europa. Las políticas fiscales en torno al IVA las hemos podido ver pues en los últimos años, con la subida del IPC, cuando se bajó el IVA de determinados elementos para que, el IPC no subiera tanto, o ahora mismo cuando el gobierno ha establecido la bajada del IVA para productos como el aceite de oliva, etcétera, mientras que dejaba que subieran en otros productos, dado que el IPC, el índice de precios al consumo, se está controlando algo en los últimos tiempos, aunque ya veremos si ese control termina de ser definitivo después de estas políticas arancelarias de los Estados Unidos y contrarias al libre comercio. Un elemento muy vistoso en el tema del IVA es, por ejemplo, que la bajada al 4% al IVA súper reducido de, por ejemplo, el aceite de oliva, ubica ya de facto en los lineales de los supermercados la posibilidad, yo lo hacía durante este fin de semana, de adquirir algunas de las marcas más conocidas de aceite de oliva virgen extra en el entorno de los 5,5 euros, algo que, por cierto, ya vaticinó nuestro querido Yoyo Fernández en una de las últimas entrevistas, en la última entrevista o en la última conversación que tuvo aquí conmigo. Que en torno a finales de enero, quizás comienzos de febrero, empezaríamos a ver botellas de aceite de oliva virgen extra por debajo de 6 euros. Y eso, ya digo, yo este fin de semana ya lo he podido comprobar, comprando además unos monovarietales interesantes, de esos que no suelen ser nunca los más baratos. Y de una marca, de una primera marca de gran industria, de gran industria. Estuve ahí a punto de lanzarme a comprar garrafas del pueblo este de Sevilla, que ahora no me va a salir, de Marinaleda. ¿Es Sevilla, Marinaleda? Creo que sí, ¿verdad? Por su modelo económico colectivista y estas cosas comunistas y rojas, pero finalmente la verdad que me dio un poco pereza ponerme a hacer el encargo y toda la historia.
porque se me acabó el aceite de alma oliva y no he pedido más. El de la subética cordobesa. No por nada, sino porque no he pedido más. No porque esté malo, ni mucho menos. Espectacular. Ha cambiado el IVA al 4% y evidentemente eso hace que los productos bajen. Bien. ¿Pagamos el IVA por los productos que vienen de Estados Unidos? Claro que pagamos el IVA por los productos que vienen de Estados Unidos. Este fin de semana también estaba mirando tostadoras. Mi tostadora Bosch ha muerto fundamentalmente porque ya no se sostiene la varilla que sube y baja el pan, no se sostiene dentro del riel y entonces el pan se cuela para abajo y es un verdadero engorro. Yo diría que tiene como unos 15 años ese tostador, quizás algo menos, y ya está, ha cumplido su ciclo. Encontré en MediaMarkt una oferta muy interesante de un tostador muy resultón. Veo que ya los precios de los tostadores básicamente se lanzan o se vienen arriba en la medida en que tienen función de descongelar, función de repetir, el reheat, el volver a tostar o el volver a calentar, que es sinceramente un botón que no entiendo porque es tan fácil como volver a bajar. Aunque no sé si ese reheat, ya me lo aclararéis vosotras y vosotros, se refiere a que se te ha quedado el pan tostado frío y te lo vuelve a calentar sin llegar a volver a tostarlo. No sé. El caso es que opté por una solución más sencilla. Un tostador Philips que doy fe, tuesta extraordinariamente bien y que por 32, 33 euros me va a hacer la función frente a los 49, 50, 50 y pico euros de otros de la competencia. Esos electrodomésticos pagan el 21% de IVA. En mis manos tuve un producto estadounidense que al final no compré, me parecía una cosa interesante y además muy bonito en color granate, pero no lo compré porque solo había el de la exposición y, bueno, llamadme obsesionado, pero no quiero un producto que ha estado ahí expuesto, salvo que me hubieran dicho que me hacían una rebaja por ser un producto en stock, cosa que no ocurrió. Producto europeo, yo creo que Philips es una marca europea, todos producen en China, no os volváis locos, quiero decir, con esto no hay ninguna duda, frente a producto estadounidense. IVA del tostador de marca europea, 21%, IVA del tostador de marca estadounidense, 21%. Por lo tanto, no hay, diga lo que diga Trump y os diga lo que os diga en los próximos meses, en fin, determinados medios de comunicación que a lo mejor en lugar de defender los intereses de los usuarios y de los consumidores españoles o de otros países desde donde se escuchaba la extra, van a defender las posturas de esa especie de derecha ultra global y por lo tanto van a explicar cómo en España y en Europa se castiga a los productos estadounidenses con un impuesto como el IVA. Mirad, si el IVA castiga algún producto, que en realidad podemos llamarle como queramos, a la gente que no le gusta pagar impuestos y que prefiere que no haya servicios públicos y que cada uno se pague lo suyo cuando le viene encima, sea una enfermedad o sea la escolarización de un hijo, para esa gente puede que pagar impuestos sea un castigo. En cualquier caso, si fuera un castigo, lo es por igual para el producto europeo que para el producto estadounidense. Lo es igual para un pan de molde, me lo invento, que se pueda estar fabricando o produciendo en España, que para un pan de molde que venga importado de Estados Unidos. Es lo mismo, 21%. Tienen razón los estadounidenses cuando dicen que al exportar nosotros nuestros productos a Estados Unidos, allí los impuestos al consumo, que además suelen depender de los estados, no es algo federal. En ocasiones no es lo mismo comprar un producto. Esto lo hablamos muchas veces cuando se habla del precio del iPhone. Cuando Apple sale a hablar del precio del iPhone, nos dice su precio de partida sin impuestos. Porque California tiene un impuesto, el estado de Nueva York puede tener otro y el estado de Maryland o el de Wisconsin puede tener otro distinto. Entonces,
siendo que en Estados Unidos los impuestos al consumo suelen ser más bajos, cabe la estupidez técnica y profesional y política y humana de reconocer o de decir que los productos que van a Estados Unidos desde Europa sufren una menor carga impositiva y por lo tanto compiten mejor contra los productos estadounidenses. Pero eso es igual de falaz que decir que los productos estadounidenses compiten peor en España o en Europa, porque aquí el IVA es más alto que los distintos impuestos que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos un producto español paga el 9% de IVA, un chorizo, me lo invento, exactamente igual que un chorizo producido en el estado de Nueva York, que también pagará ese mismo 9%. Y cuando ese chorizo viene a España, el fabricado en España sin exportar a Estados Unidos cuesta aquí o lleva implícito un 21% de IVA y el que viene de Estados Unidos lleva un 21% de IVA. No hay un desequilibrio en esa competencia, no hay un apoyo, digamos, al producto propio y no está grabado de una manera especial el producto que viene de fuera. Entonces, lo que hay que responder claramente a esta falacia de imponer aranceles a Europa, porque en Europa se imponen impuestos como el IVA a los productos que vienen de Estados Unidos, es que cuando tú al producto autóctono y al producto de fuera le impones el mismo tipo de impuesto, no estás produciendo o introduciendo un arancel al producto estadounidense. Eso sería si, además de cobrar el 21% de IVA al chorizo que viene de Estados Unidos, le cobraras un arancel, que es algo distinto a un impuesto, aunque a veces se comporta como un impuesto, le cobraras un arancel o le impusieras un arancel del 10%. Ese producto que vendría de Estados Unidos tendría el 21% de IVA como el de aquí, pero además un arancel del 10%. Justamente Trump y su equipo, con este Peter Navarro a la cabeza, están acusando a Europa de hacer lo que ellos van a imponer. Es decir, igualdad de impuestos aquí para los productos estadounidenses o europeos, igualdad de impuestos para los productos europeos o estadounidenses en Estados Unidos. Si Estados Unidos pone un arancel a algún tipo de producto europeo, lo que está haciendo es perjudicar al producto europeo y favorecer al producto propio. Esto que va completamente en contra de cualquier norma del liberalismo económico, como es el libre comercio, parece mentira que ahora seamos los rojos los que tenemos que avisar o levantar, bueno, yo por lo menos, no sé si los rojos, pero yo desde luego sí, levantar el dedo para advertir a los consumidores de que podemos vivir un repunte en el IPC y en los precios y que puede terminar eso impactando en los tipos impositivos también que pagamos, en los tipos impositivos no, en los tipos de interés que pagamos por el dinero, por ejemplo, en la medida en que suba el IPC y en la medida en que junto con el IPC el Banco Central Europeo más adelante tome, a lo mejor a partir del 26, una senda distinta de sostenimiento del precio del dinero o incluso de incremento del precio del dinero, porque nuevamente vuelve a estar el IPC o los precios al consumo vuelven a estar desbocados o fuera del control de las autoridades. Cuando escuches en las próximas fechas hablar del establecimiento de aranceles de Estados Unidos a Europa por este asunto del IVA, que no te den gato por liebre. Esto es una falacia, es un bulo completo y absoluto. No te lo va a decir alguien de izquierdas ni de derechas, te lo va a decir cualquier persona que entienda de economía, cualquier experto, cualquier periódico, me da igual. Financial Times, Expansión, son periódicos más bien conservadores desde el punto de vista ideológico, que forman parte del core, del corazón, del centro del liberalismo, incluso del neoliberalismo imperante en las sociedades, democracias liberales capitalistas, te van a explicar que todo esto que está enarbolando Trump en el caso del castigo al que quiere someter a Europa es una falacia. Ya durante su primer mandato, la balanza comercial entre Europa y Estados Unidos vio ampliado el déficit estadounidense. Cada vez son más los productos europeos que se venden en Estados Unidos
y cada vez es menos competitivo consumir en Estados Unidos productos de Estados Unidos frente a los que vienen de fuera, lo que demuestra que tanto los sistemas de formación como los sistemas de innovación en los productos en Estados Unidos, salvo algunos sectores, van a peor, a mucho peor, y que le resulta más interesante a un ciudadano estadounidense consumir un producto de gran consumo europeo que pagar por el equivalente estadounidense, porque o va a ser más caro o va a ser de peor calidad. Intentar protegerse de eso es algo que va a perjudicar a los consumidores en Estados Unidos y en cierta medida también, no en una medida menor, a los consumidores en Europa y por supuesto en España. Cuando un gobernante, como es el caso de Trump, que dice que no quiere impuestos, termina estableciendo aranceles para los productos que vienen de fuera, debe saber que sus productos, que también se venden en el exterior, van a sufrir un arancel de vuelta absolutamente de inmediato. Por lo tanto, aquellos productores de productos, valga la redundancia, estadounidenses que vendan fuera, que vendan específicamente en Europa, se van a dar cuenta que al final los europeos vamos a consumir más productos europeos y menos productos estadounidenses. Siendo Estados Unidos un mercado enorme y pudiendo afectar a muchos sectores, como ha venido ocurriendo con el sector de la aceituna española, que ha estado sometida a unos aranceles absolutamente injustos, es verdad que hay empresas concretas y determinadas que pueden verse perjudicadas, pero no es menos cierto que tendremos la capacidad de poder elegir producto europeo. Y en la medida en que este sistema de establecimiento de aranceles no escale a una guerra entre China y Europa, pues vamos a ver si de una vez por todas despierta Europa y se da cuenta que a quien tenemos que empezar a mirar como socio en adelante, nos guste más o menos su sistema político, es a China. Y Estados Unidos le tenemos que dejar que caiga. Esto solo genera un problema que no es muy adecuado mencionar en este programa de consumo de hoy lunes, pero que no puedo dejar de hacerlo. Estados Unidos lleva durante mucho tiempo financiándonos nuestra defensa. Y es ahí donde seguramente vamos a terminar pagando el precio. Si queremos tener una seguridad europea sin la participación de los Estados Unidos a través de la OTAN o directamente, tendremos que pensar que los estados, no estoy defendiéndolo, solo digo lo que va a ocurrir, los estados invertirán más en defensa. Y por cierto, y por último, ya que me he tomado esta deriva, me pregunto, ¿y con todo esto, qué debe hacer España respecto a las bases que tienen los Estados Unidos en la península ibérica? ¿Qué debe de hacer España respecto a la base de Rota, que tiene más potencia instalada que todo el ejército español junto? ¿Debemos decirles que se vayan? ¿Debemos romper nuestros acuerdos? ¿O caeremos en esa hipocresía de decir que no podemos romper acuerdos que vienen de la época de Franco, por cierto, y esto también lo podemos hablar porque venía muy a cuento en el episodio del 1975? Podemos caer, en la hipocresía de decir, bueno, por algo que haga Trump, no debemos dejar de colaborar militarmente con los Estados Unidos porque alguien vendrá después de Trump. La realidad es que Biden no ha mejorado a Trump en exceso, aunque no ha llegado a ser un histriónico ni ser un peligro, seguramente, para el orden mundial como lo es Trump, pero yo creo que Estados Unidos en su conjunto está en una deriva y está en una decadencia que venga quien venga después de Trump, venga quien venga, por cierto, deja de decir que va a ser Elon Musk. Elon Musk, como bien dice Fran Madrillano, no puede ser presidente de los Estados Unidos. Yo lo sugerí aquí un día, medio en bromas, pero es que ha nacido en Sudáfrica, ¿vale? No puede ser presidente de los Estados Unidos o presidenta nadie que no haya nacido en su territorio nacional. Os recuerdo los bulos de la ultraderecha contra
Barack Obama respecto a que era nacido en Kenia y no en Hawái, como decía su partida de nacimiento, ¿vale? Por lo tanto, obviar cualquier intento de jugar con esa idea de que el CEO de Tesla va a ser presidente en sustitución del presidente, porque no reúne los requisitos constitucionales. Y como decía el otro día un experto en derecho constitucional de Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos no es tan fácil de mover. Se refería a la posibilidad de que Trump alargara su mandato y decidiera que se pueden estar más de 2 mandatos, pero en realidad es aplicable a cualquier otro aspecto, ¿vale? Bueno, un programa un poco mixto, me he metido un poco en política, ya me perdonáis, pero es que hay que intentar entender qué es lo que quiere hacer Trump con la economía mundial y en concreto por qué se dirige a Europa y qué excusas utiliza, faltas de todo fundamento. Quiero decir, esto no pasa el corte de nadie interesado en las páginas de economía de un periódico y mucho menos alguien que se haya sacado la primera o la segunda asignatura del primer curso de economía en cualquier facultad. Pero, pues si el señor Peter Navarro para los amigos, presenta estas historias sin ningún fundamento, como lo que decía El País el otro día, como el ejemplo paradigmático de las prácticas comerciales injustas, pues que venga Dios y lo vea. En Europa paga el mismo impuesto un producto estadounidense que un producto europeo. Todo lo demás son falacias y mentiras para justificar una manera de fastidiar la economía que ya veremos a dónde nos lleva, porque un país que cae tan grande como los Estados Unidos puede terminar por empobrecer al globo en su conjunto. Y hasta aquí, esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Emilcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto en las notas del programa, únete a nuestra comunidad en Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Cítame que por ahí entro poco. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.